Hay personas que no saben defenderse, no porque sean débiles, sino porque aprendieron que el silencio los protegía, que ceder era más seguro que confrontar, que sonreír era más sabio que discutir. Personas que desde niños entendieron que ser buenos era su única forma de pertenecer. Y esa fue la semilla. Una semilla plantada en tierra fértil, la necesidad de ser amados. Regada día tras día, con aprobación condicionada, con elogios por portarse bien, con castigos sutiles cuando mostraban rabia o autonomía. Con miradas que decían, te quiero, pero solo si eres fácil de amar. Carl Jung decía que el mayor daño no lo causa lo que nos hicieron, sino lo que tuvimos que hacer con lo que nos hicieron. Y tú, quizás sin notarlo, convertiste tu alma en una vitrina de virtudes. Te volviste comprensivo, amable, servicial, no por naturaleza, sino por supervivencia. No fue una elección, fue una adaptación. Una forma de protegerte en un mundo que parecía premiar solo a los que sabían desaparecer para agradar. Y así, poco a poco, comenzaste a borrar tus bordes, a suavizar tus palabras, a tragarte tus enojos, a ignorar tus deseos, porque cada vez que eras auténtico, dolía. Cada vez que expresabas algo incómodo, venía el rechazo. Cada vez que ponías un límite, venía la soledad, y entonces aprendiste a protegerte con la máscara más peligrosa de todas, la del bueno. Pero esa máscara, con el tiempo, se pega a la piel, y lo que comenzó como estrategia se convierte en identidad. Ya no sabes si lo haces por amor o por miedo, si lo haces porque quieres o porque temes que, si no lo haces, te dejarán de querer. Y ahí nace la maldición, no en tu bondad, sino en la distorsión de tu alma. Porque no se trata de ser amable, se trata de ser auténtico. Pero ¿cómo puedes ser auténtico si desde pequeño aprendiste que tu autenticidad era peligrosa? ¿Cómo puedes mostrar tus sombras si toda la vida te premiaron por tu luz? Jung lo explicó con crudeza. Todo lo que no integramos se convierte en sombra. Y tu necesidad compulsiva de agradar, tu incapacidad de decir no, tu obsesión con ser útil, no son virtudes, son sombras no reconocidas, heridas abiertas, gritos de un niño interno que aún cree que solo merece amor si se sacrifica por los demás. Y mientras tú das, y das, y das, nadie nota que te estás vaciando, porque tú lo haces con una sonrisa, con el alma rota, pero el rostro intacto. Y un día el cuerpo se cansa, el corazón se endurece, la sonrisa ya no cubre el dolor, y el alma, esa que creías indestructible, empieza a pedir auxilio. No con palabras, sino con silencios largos, con insomnios agudos, con ganas de desaparecer. Pero nadie lo ve, porque tú sigues siendo el bueno, el que nunca se enoja, el que siempre está, el que aguanta, el que salva a todos. Mientras nadie nota que se está hundiendo, la sociedad te ha mentido. Te ha hecho creer que la bondad es dar hasta que duela, que el amor es sacrificio, que ser noble es aguantarse todo. Pero Jung lo advirtió, cualquier virtud llevada al extremo se convierte en su sombra, y tu bondad sin límites se convierte en esclavitud. Tu paciencia se convierte en represión. Tu compasión se convierte en negación de ti mismo. Por eso este episodio no es un homenaje a la bondad. Es un lamento, un llamado, una oración para los que se perdieron intentando ser buenos, para los que se callaron tanto que olvidaron cómo suena su propia voz, para los que se hicieron tan pequeños para no incomodar que ya no caben en su propia piel, para los que dejaron de soñarse para vivir en función de los demás. Hoy vamos a mirar esa herida de frente. Vamos a hablar de lo que nadie quiere decir,
que ser bueno también puede destruirte, que el alma no vino a ser útil, vino a ser libre, y que si tu bondad te cuesta tu dignidad, no es bondad, es autoabandono. Este episodio es para ti, que no sabes cómo decir no sin sentirte culpable, que te diste cuenta, con dolor, que muchos te valoran por lo que haces, no por lo que eres, que a veces sientes rabia, pero la escondes porque no te reconoces en ella, que te has vuelto especialista en ayudar, pero principiante en pedir ayuda. Hoy vamos a hablar de la maldición de los buenos, no para negarla, sino para comprenderla, para sanarla, para romperla, y lo haremos de la mano de Jung, del alma, de la sombra, del niño herido que aún vive dentro de ti, esperando que lo escuches, que lo abraces, que lo liberes, porque el amor no debe doler y la bondad no debe destruirte. Hoy comienza tu viaje de regreso, no a quien eras, sino a quien fuiste antes de aprender que tenías que ser bueno para merecer amor. Y desde ahí, desde esa verdad, reconstruirte. Primera, la máscara del bueno, cuando agradar es una estrategia de supervivencia. Nadie nace con la necesidad de complacer. El impulso de agradar no es innato, se aprende, se hereda, se instala. No es una virtud, es un mecanismo de defensa. Una estrategia que creamos cuando el amor se nos volvió condicional. Porque en algún momento de tu infancia, quizás sin notarlo, descubriste que no podías ser tú por completo. Que si llorabas demasiado, molestabas. Que si te enojabas, te alejaban. Que si pedías mucho, te volvían carga. Y así como quien se adapta al frío cubriéndose con una manta que no le pertenece, aprendiste que ser bueno era más seguro que ser tú. Ser bueno significaba ser aceptado. Y ser aceptado era cuestión de vida o muerte emocional. Jung diría que lo que no es consciente se convierte en destino. Y tú, sin hacerlo consciente, hiciste de la bondad tu escudo, tu disfraz, tu boleto de entrada al mundo. Pero no era una bondad genuina, era una actuación tan perfecta que todos la aplaudieron. Tan creíble que hasta tú mismo te la creíste. Te convertiste en el hijo ejemplar, el amigo confiable, el trabajador incansable. No por alegría, sino por miedo. Miedo a perder el amor. Miedo a quedarte solo. Miedo a que, si dejas de ser útil, te dejen de querer. Y entonces nació la máscara del bueno. Una máscara pulida con años de silencios, de sacrificios innecesarios, de límites nunca dichos. Una máscara que siempre sonríe, incluso cuando por dentro gritas. Que dice sí automáticamente, aunque tu alma esté implorando un no. Y el problema con las máscaras no es que escondan lo que somos. Es que con el tiempo nos convencen de que eso es lo que somos. Te empiezas a definir por lo que das, por lo que aguantas, por lo que cedes, y dejas de reconocer qué sientes, qué deseas, qué necesitas. Ya no vives como un ser humano, vives como un personaje, el bueno. Pero ese personaje, por más virtuoso que parezca, no es libre, porque su existencia depende de la validación ajena, del reconocimiento externo, del amor que le llega solo si cumple con las expectativas. Y eso no es vida, es esclavitud emocional. Porque no hay nada más doloroso que vivir en función de los demás mientras te sientes invisible para ti mismo. No hay cárcel más silenciosa que la de quien siempre agrada y nunca se escucha. La máscara del bueno tiene un precio. Te aleja de tu sombra. Y en la filosofía junguiana, alejarse de la sombra es alejarse del alma. Porque el alma no es solo luz, no es solo dulzura. También es rabia, necesidad, deseo, límite.
y cuando niegas esos aspectos, te mutilas emocionalmente. Pero hay algo aún más trágico. La gente se acostumbra a tu máscara, empiezan a exigirla, te definen por ella, y cuando por fin intentas quitártela, te dicen que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste egoísta. Y tú dudas, porque llevas tanto tiempo siendo ese personaje que olvidaste cómo se siente vivir sin disfraz. Pero la verdad es que no cambiaste. Te estás encontrando. Estás reconectando con partes de ti que dejaste morir por agradar. Estás dejando de mentirte. Y eso no es egoísmo, es sanación. Carl Jung insistía en que no puede haber individuación, no puede haber realización del alma, sin un proceso de desidentificación con las máscaras que creamos para sobrevivir. Y tú estás justo ahí, en el umbral entre la máscara y tu verdadero yo, entre el personaje que todos aman y el ser humano que aún no conoce su propia verdad. Tal vez tengas miedo, miedo a decepcionar, miedo a no gustar, miedo a perder vínculos. Pero te digo esto, es mejor perder relaciones que dependen de tu autoabandono, que perderte a ti por mantenerlas. Porque quien te exige que seas solo luz no merece verte completo. Quien no acepta tus límites no merece tu energía. Y quien solo te quiere cuando eres útil, jamás te ha querido de verdad. Este es el comienzo del fin de la máscara y el principio del alma desnuda. 2. La sombra del Salvador, cuando ayudar se convierte en autoabandono. Hay una forma de bondad que no nace del amor, sino de la necesidad desesperada de sentirse necesario. Una forma de ayudar que no libera, sino que encadena, no al otro, sino a ti. Porque en el fondo no estás ayudando, te estás perdiendo, no estás salvando, estás escapando de ti mismo. Carl Jung hablaba de esto como un arquetipo profundamente engañoso, el Salvador. Una figura que se presenta como luminosa, noble, sacrificada, pero que, en su esencia más profunda, esconde una sombra, la de quien no sabe existir sin cargar al otro. Y esa sombra se viste de virtudes, de compasión, de entrega, de disponibilidad total. Pero detrás de esa luz aparente hay una verdad cruda. El Salvador no está mirando al otro, se está olvidando de sí. Porque hay un momento en la vida en que ayudar deja de ser amor y se convierte en anestesia. Anestesia para el vacío interior. Anestesia para la culpa. Anestesia para no enfrentar tu propio caos. ¿Y qué mejor excusa que el sufrimiento ajeno? Es que me necesitan. Es que sin mí no pueden. Es que yo tengo que estar. Y así, poco a poco, conviertes tu vida en un campo de batalla ajeno. Tu energía en una moneda que otros gastan. Tu tiempo en un altar donde sacrificas tu descanso, tu paz, tu dignidad. Y lo peor es que lo haces con orgullo. Porque la sociedad aplaude al que se entrega por completo. Pero nadie te pregunta a qué precio. Nadie te pregunta si tú estás bien. Y tú, tampoco. La sombra del Salvador se alimenta del abandono emocional que aprendiste a normalizar desde pequeño. Tal vez fuiste el que sostuvo a su madre emocionalmente, el que protegió a su padre de sí mismo, el que maduró demasiado rápido, el que sintió que debía ser fuerte porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Y ahora, como adulto, repites ese patrón. No puedes ver a alguien sufrir sin sentir que tienes que intervenir. No puedes permitirte descansar si alguien a tu alrededor está en crisis. No puedes soltar, porque crees que si no cargas, el mundo se derrumba. Pero, ¿y tú? ¿Quién te sostiene a ti? ¿Quién te ve cuando te estás quebrando por dentro, mientras afuera todos creen que eres invencible?
Jung decía que muchas veces el alma no se sana siendo buena, sino atreviéndose a dejar de ser salvadora. Porque el que se siente obligado a ayudar ya no ayuda, se traiciona. Y cuando ayudar se vuelve un deber interno, algo que haces incluso cuando te destruye, deja de ser amor. Se convierte en adicción emocional, una forma de escapar del silencio que hay dentro. Un silencio que grita: ¿y si no me necesitan? ¿Quién soy? La sombra del Salvador también tiene sed, pero no de dar. Tiene sed de reconocimiento, de pertenencia, de sentir que tiene un lugar en el mundo a través de la utilidad. Y eso es una trampa, porque el día que dejes de ser útil para alguien, te dejará. Y tú sentirás que no vales nada, porque tú mismo te enseñaste que solo mereces amor si estás resolviendo algo. Pero Jung nos recuerda una verdad que sana. Tu valor no depende de lo que haces por los demás. Tu existencia es valiosa incluso cuando no estás cargando a nadie, incluso cuando no estás salvando, incluso cuando simplemente eres. El alma que se ha perdido en el rol de salvadora necesita algo más profundo que agradecimiento. Necesita descanso. Necesita límites. Necesita soltar esa necesidad de control disfrazada de ayuda. Porque si siempre estás salvando a los demás, tal vez sea porque no quieres mirar tu propia herida. Y la verdadera sanación no comienza con lo que das. Comienza con lo que dejas de dar cuando entiendes que nadie se salva desde el abandono de uno mismo. Hoy te lo digo con firmeza: no tienes que salvar a nadie para ser digno de amor. No tienes que demostrar tu valor cargando los dolores ajenos. Está bien descansar. Está bien decir que no puedes más. Está bien no responder ese mensaje. Está bien no estar disponible. Está bien no ser el Salvador, porque el alma no vino a salvar al mundo. Vino a encontrarse. Y a veces, encontrarse implica dejar de ayudar a todos, para, por fin, ayudarte a ti. Tercero, los límites que no pones. ¿Cómo te entrenan a ser invisible? Hay cosas que no se aprenden con palabras. Se aprenden con miradas que duelen, con silencios que castigan, con abrazos que llegan, solo cuando haces lo que se espera. Así se aprenden los límites, no como afirmación, sino como renuncia. Desde pequeños nos entrenan para complacer, para ser buenos, para no hacer ruido, para no ser demasiado intensos, demasiado tristes, demasiado enojados, demasiado nosotros. Y sin saberlo empezamos a borrarnos. Cada vez que te dijeron no hagas tanto escándalo, tu alma entendió que su verdad era molesta. Cada vez que escuchaste tú siempre eres fuerte, aprendiste que pedir ayuda era traición. Cada vez que te premiaron por aguantar, por ceder, por adaptarte, te entrenaron para desaparecer. Carl Jung decía que todo lo reprimido, todo lo excluido de la conciencia desciende a la sombra. Y una de las cosas que más ocultamos no es el odio, ni el deseo, ni el miedo. Es nuestra capacidad de poner límites. Porque los límites, cuando no fueron permitidos en la infancia, se convierten en tabú emocional. Y entonces creces sintiendo culpa por defenderte, vergüenza por tener necesidades, miedo por marcar distancia. Y lo peor, crees que poner un límite es sinónimo de herir. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si poner un límite fuera la forma más clara de amor? ¿Y si decir «no puedo más» fuera precisamente el acto que te devuelve a ti mismo? El problema es que, mientras no lo descubres, te acostumbras a vivir en un estado de microtraición constante. Traicionas tu cansancio por complacer. Traicionas tu intuición por encajar. Traicionas tu dignidad por no decepcionar. Y eso, con el tiempo, no solo agota. Te hace invisible. Invisible para los demás, sí, pero más grave aún,
invisible para ti. Te miras al espejo y ya no sabes quién eres sin el rol de bueno, de comprensivo, de siempre disponible. Y ahí es donde la bondad deja de ser virtud. Se vuelve mecanismo. Mecanismo de adaptación, de defensa, de supervivencia. La ausencia de límites no es ternura. Es el resultado de años de programación emocional que te enseñó que para ser amado, tenías que anularte. Porque cada vez que ponías un límite, alguien se alejaba. Cada vez que decías, esto me duele, te decían, no seas exagerado. Cada vez que exigías respeto, te llamaban difícil. Y tú, con tal de no perder, con tal de no quedarte solo, fuiste cediendo terreno. Primero emocional, después físico, después espiritual. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no tenías espacio. Vivías comprimido entre las exigencias de los demás y tu incapacidad de decir no. Pero eso no es amor. Eso es condicionamiento. Eso es una jaula aprendida, disfrazada de virtud. Y mientras tanto, el mundo se acostumbra. Se acostumbran a que siempre digas que sí, a que siempre estés, a que nunca te quejes. Y cuando por fin te atreves a poner un límite, viene la sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Desde cuándo cambiaste? Y tú dudas, porque llevas tanto tiempo traicionándote que ahora te parece egoísta cuidarte. Te parece cruel protegerte. Te parece injusto dejar de dar. Pero no lo es. No es egoísmo. Es equilibrio. Es instinto de supervivencia emocional. Carl Jung decía que el alma solo puede desarrollarse si es capaz de integrar sus opuestos. Y uno de los opuestos más negados del bueno es la fuerza interior que sabe decir hasta aquí. No con rabia, sino con presencia, con conciencia, con amor propio. Porque los límites no son muros, son puertas con cerradura. Puertas que eliges abrir a quien sabe entrar sin romperte. Y el límite más importante es el que pones cuando te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte de ti mismo. Cuando comprendes que si tú no defiendes tu paz, nadie lo hará. Que si tú no te priorizas, todos seguirán priorizándose a sí mismos, sobre ti. Y entonces, con el alma temblando, pero con el corazón firme, das el paso. Dices tu primer no real, no desde el enojo. No desde el resentimiento, sino desde la reconexión contigo. Y en ese instante algo cambia. Sientes miedo, sientes culpa, sientes soledad, pero también sientes algo más, poder. El poder de ser tú sin tener que destruirte para ser querido. El poder de dejar de mendigar espacio y empezar a ocuparlo. El poder de volver a verte. Después de años de invisibilidad. Hoy te lo digo con ternura y con fuerza. Estás aquí para amar, sí, pero no para desangrarte por otros. Estás aquí para servir, sí, pero no para sacrificarte hasta perderte. Estás aquí para compartirte, no para reducirte. Y cada vez que dices no, estás diciendo sí a tu alma, a tu sombra, a tu verdad. Pon tus límites, no para alejar a los demás, sino para dejar de alejarte de ti. Cuarta, el resentimiento del alma buena, la furia que nunca explotas. Hay un tipo de rabia que no quema por fuera, quema por dentro. Una furia que no se grita, no se lanza, no se ve. Una furia que se disfraza de cortesía, de silencio, de agotamiento. Es la furia de quien siempre ha sido bueno, de quien lo dio todo y no recibió casi nada. El alma buena, la que siempre estuvo para todos, la que entendió que debía callar para no herir, ceder para no perder, sonreír para no incomodar. También guarda ira, y no una ira cualquiera, una que no explota con violencia, pero que se pudre en lo más hondo del pecho.
Porque esa bondad sostenida a costa de ti mismo, con el tiempo, se convierte en resentimiento. Pero no lo puedes decir, no lo puedes mostrar. Tú eres el bueno, ¿recuerdas? No puedes enojarte, no puedes alzar la voz, no puedes expresar cansancio, ni frustración, ni dolor. Porque entonces, ¿quién va a sostener a los demás? ¿Quién va a mantener la paz? Y así, cada vez que alguien te lastima y tú no dices nada, acumulas. Cada vez que te exigen más de lo que puedes dar y aún así entregas, acumulas. Cada vez que finges que no te dolió, acumulas. Y esa acumulación no se evapora. Se convierte en presión, en peso, una carga emocional. Y un día explota. No con violencia externa, sino con síntomas internos. Ansiedad, insomnio, fatiga crónica, crisis existenciales, enfermedades psicosomáticas. Carl Jung lo anticipó. Lo que no haces consciente se manifiesta como destino. Y cuando reprimes tu rabia una y otra vez, la vida se encarga de mostrarte afuera lo que no te atreves a mirar dentro. Personas que te faltan al respeto. Situaciones que se repiten, relaciones en las que das, hasta que ya no puedes más. Y ahí aparece la sombra, esa parte de ti que has escondido toda la vida. La parte que se cansa, que quiere gritar, que quiere mandar todo al carajo, pero que tú, por vergüenza o por miedo, has mantenido encadenada. Y cuanto más la niegas, más te consume. Porque lo que uno no expresa con conciencia, lo termina proyectando con rabia. Y sin saberlo, te vuelves pasivo-agresivo, irritable, injustamente duro contigo mismo. O, lo que es más común, te conviertes en tu propio verdugo. Tú que siempre entendiste a todos, ahora ya no te entiendes a ti. Tú que sostenías a todos, ahora no sabes cómo sostenerte. Y esa rabia que nunca explotó hacia afuera empieza a pudrir tu adentro. Porque la rabia reprimida no se va. Se transforma en juicio, en culpa, un resentimiento existencial. Y ahí empieza a surgir una de las heridas más dolorosas del alma buena, el resentimiento silencioso. Ese que no se grita, se calla, pero te consume. Te descubres fantaseando con ser indiferente, con alejarte sin explicar nada, con, por una vez, hacer lo que realmente sientes, aunque a los demás no les guste. Y te asustas, porque ese no eres tú. ¿O sí? ¿Y si esa parte que quieres negar, también eres tú? ¿Y si esa rabia no es enemiga, sino guía? ¿Y si está intentando salvarte de una vida donde te perdiste? Jung lo afirmaba. La sombra contiene no solo lo negativo, sino también todo aquello que necesitamos para ser íntegros. Y muchas veces esa rabia negada es la semilla de tu fuerza interior, la clave para tu libertad. No se trata de que explotes contra todos. Se trata de que escuches tu enojo sin culpa, de que lo integres, de que lo canalices en claridad, en palabra firme, en presencia. Porque solo quien se permite enojarse puede poner límites verdaderos. Solo quien se permite sentirse herido puede protegerse. El alma buena no necesita volverse mala. Solo necesita dejar de tragarse su dolor y aprender a decir con el corazón abierto: estoy harto. Esto me duele. No más. Porque lo opuesto a la bondad no es la rabia, es la represión. Y lo opuesto al amor propio no es ser duro con los demás. Es seguir siendo blando contigo cuando más necesitas ser firme. Hoy te invito a hacer algo revolucionario. Escucha tu rabia, no la juzgues, no la reprimas, no la conviertas en culpa, porque tal vez no sea un defecto, tal vez sea tu alma intentando volver a ti, pidiendo que por fin la defiendas.
5. La máscara de la humildad, cuando te minimizar para encajar. Hay personas que brillan, pero no lo saben. No porque les falte luz, sino porque se la apagaron antes de que pudieran verla. Y cuando se crece en la oscuridad emocional, cualquier destello se vive como amenaza. Desde pequeños, muchos aprenden que resaltar no es virtud, sino pecado. Que ser inteligente, sensible, creativo o simplemente diferente puede costarte el amor. Así que decides replegarte, reprimirte, disminuirte, y todo eso lo llamas humildad. Pero no es humildad, es supervivencia. Es una forma elegante y silenciosa de esconderte, de protegerte del juicio, del rechazo, de la soledad. Carl Jung lo sabía. Toda adaptación extrema genera sombra. Y tú, para adaptarte al amor condicionado, empezaste a traicionar tu grandeza. No por maldad, no por ignorancia, sino porque en tu mente infantil aprendiste que el precio de ser tú era demasiado alto. Y así nació la máscara de la humildad. No como elección consciente, sino como respuesta automática al trauma emocional. Una máscara que sonríe con modestia mientras por dentro hay un huracán contenido. Una máscara que baja la mirada cuando sabe que podría conquistar al mundo. Una máscara que cede el lugar, que se disculpa por existir, que pide permiso para brillar. Porque en algún momento de tu vida, alguien, quizás sin saberlo, te enseñó que tu presencia debía ser discreta, que tu opinión debía ser mesurada, que tu deseo debía ser moderado y que tus talentos debían esconderse. ¿Y cómo no ibas a creerlo si cada vez que mostrabas fuerza te llamaban arrogante? Si cada vez que opinabas con seguridad te llamaban sabiondo, rebelde, difícil. Si cada vez que te ponías de pie alguien intentaba recortarte las alas para que no volaras muy alto. Y tú, que solo querías ser amado, decidiste que era mejor caminar encorvado que perder el afecto. Mejor hablar bajito, mejor no destacar, mejor callar, aunque tu alma gritara, y lo hiciste tan bien que te aplaudieron. ¡Qué humilde! ¡Qué sencillo! ¡Qué fácil de tratar! Y tú creíste que eso era virtud, pero dentro de ti algo empezó a doler. Una tristeza muda, una sensación de asfixia, una rabia sin nombre que no podías expresar porque ¿cómo vas a quejarte si eres el humilde? Pero Jung lo advirtió, lo que no se integra se convierte en sombra. Y muchas almas luminosas viven hoy en la sombra de su falsa humildad. No por falta de talento, sino por exceso de condicionamiento. No por ausencia de poder, sino por miedo a que ese poder asuste a los demás. Y aquí está el veneno silencioso. Esa humildad falsa se vuelve identidad. Ya no finges ser pequeño. Crees que lo eres. Ya no actúas como inseguro. Te conviertes en alguien que duda de sí mismo constantemente. Y desde ahí saboteas tu vida. Rechazas oportunidades que te harían crecer. Te rodeas de personas que no pueden verte en tu grandeza. Te enamoras de quien no te valora. Dices, no importa, cuando todo en ti grita, sí importa. Y así, minuto a minuto, vas construyendo una vida que no te representa, pero que se siente segura. Porque nadie te va a atacar si no eres una amenaza. Porque nadie te va a rechazar si no destacas. Porque nadie te va a envidiar si te haces invisible. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿Quién te rescata del disfraz que tú mismo cosiste con hilos de miedo? La máscara de la humildad no solo te protege, te encarcela. Porque no viniste al mundo a ser modesto, viniste a ser auténtico. Y tu autenticidad incluye fuerza, incluye grandeza, incluye fuego. No se trata de volverse arrogante, se trata de dejar de fingir que no eres brillante. La verdadera humildad no está en encogerte para no molestar.
está en reconocer tu poder y usarlo con conciencia. Está en ocupar tu lugar, sin pisar el de nadie. Pero para eso necesitas mirar de frente esa herida antigua, la que te hizo creer que para ser querido tenías que hacerte pequeño, la que te convenció de que mostrar tu luz era egoísta, la que te susurra al oído cada vez que estás por dar un paso grande. ¿Y si no te quieren por eso? Y ahí está la batalla, entre tu sombra, que aún teme el rechazo, y tu alma, que quiere expresarse sin cadenas. Jung diría, no elijas entre una y otra, integra ambas. Honra el miedo, agradece la máscara, pero déjala ir. Y desde ahí empieza a construir una humildad nueva, una que no se basa en reducirte, sino en conocerte, una que no te obliga a callar, sino a hablar con verdad, una que no reprime tu luz, sino que la enraiza. Hoy te invito a hacerlo más valiente. Deja de fingir que no puedes. Deja de disculparte por ser tú. Deja de rechazar tu potencial por miedo a sobresalir. Recuerda esto, tu alma no vino a pedir permiso, vino a manifestarse. Y la humildad más grande es atreverte a ser con toda tu luz encendida, sin agachar la cabeza y sin pedir perdón por existir. 6. La individuación. Según Jung, dejar de agradar para empezar a vivir. Hay una línea invisible que separa dos etapas en la vida de quien siempre fue el bueno. Una línea que no se cruza de golpe, sino a través de pequeñas muertes internas. Muertes silenciosas. Muertes necesarias. La muerte del personaje. Del que siempre sonríe, del que no se queja, del que escucha más de lo que habla, del que da más de lo que tiene. Y con esa muerte comienza otra vida, una vida incómoda, cruda, pero auténtica. Carl Jung lo llamó la individuación, no como un lujo para el alma, sino como un destino inevitable si quieres vivir en plenitud. La individuación no es un curso de crecimiento personal. No es un mantra, ni una técnica, ni una moda espiritual. Es una ruptura, una fractura interior, una revolución silenciosa que comienza cuando ya no puedes sostener la versión de ti que todos aman, pero que tú ya no puedes habitar. Y esa versión, esa identidad, esa máscara fue útil, te protegió, te dio pertenencia, te permitió sobrevivir. Pero ahora te encarcela, porque mientras tú agradas, otros se acostumbran a tu ausencia, a tu silencio, a tu sí automático, y mientras ellos viven, tú te apagas. La individuación es el momento exacto en que te cansas, no de los demás, de ti, de tu mentira, de tu falsa dulzura, de tu necesidad constante de ser el que está bien. Es cuando por fin te das cuenta de que agradar no es amar, y que vivir para agradar es la forma más sofisticada de muerte emocional. Porque cada vez que callaste para no incomodar, algo dentro de ti gritó. Cada vez que cediste para no perder el vínculo, perdiste un pedazo de tu integridad. Cada vez que fingiste que no te dolía, una parte de tu alma se endureció. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Empiezas a mirar atrás, y lo que antes llamabas bondad, ahora lo reconoces como miedo. Lo que antes llamabas compasión, ahora lo ves como necesidad de validación. Lo que antes llamabas humildad, ahora lo sientes como un disfraz para esconder tu poder. Es un dolor inmenso. Duele como duele abrir los ojos después de vivir años con ellos cerrados por voluntad ajena. Pero es también un renacimiento, un despertar, porque por primera vez, después de toda una vida siendo lo que los demás necesitan, te preguntas, ¿y yo quién soy? Y ahí comienza el viaje.
El viaje de la individuación no es glamoroso, no es un camino lleno de aplausos. Es solitario, muchas veces oscuro, porque cuando dejas de agradar, muchos se alejan, y eso duele. Pero no todos los que se van son una pérdida. Muchos eran cadenas, y cada vez que alguien se aleja cuando empiezas a mostrar tu verdad, el universo te está liberando del último residuo de tu falsa identidad. Carl Jung lo dijo con fuerza. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tú has negado tu sombra durante años. Has negado tu rabia, tu deseo, tu límite, tu hambre de respeto, tu derecho a existir con plenitud, incluso cuando no estás complaciendo a nadie. La individuación no consiste en dejar de amar a los demás, consiste en dejar de abandonarte a ti para que te amen. Y eso implica reconstruirte desde dentro, volver a aprender qué te gusta, qué necesitas, qué quieres decir, sin filtro, qué decisiones son tuyas y no programadas por el miedo a decepcionar. Implica aprender a decir no sin sentir culpa, a decir no sé sin sentirte menos, a decir esto no lo acepto sin miedo a que te llamen difícil. Implica recuperar la soberanía sobre tu tiempo, tu energía, tu cuerpo, tu alma. Y entonces algo ocurre. Empiezas a conectar contigo, a sentirte más ligero, aunque estés más solo, a respirar más profundo, aunque el mundo ya no te aplauda. Y ahí, en ese silencio nuevo, aparece lo más valioso de todo. Tu centro. Ya no necesitas validación, no porque no duela perderla, sino porque ahora te tienes a ti. Y ese vínculo es inquebrantable. Ya no das para que te amen, das porque te nace. Ya no callas para evitar conflictos, hablas con verdad, porque tu alma se niega a seguir siendo rehén del agrado. Y lo más hermoso, ya no necesitas ser el héroe de nadie, porque por fin aprendiste a ser el guardián de tu propio fuego. La individuación no es el fin del amor, es el principio del amor sano, ese que no te exige que te disminuyas, ese que no te premia por desaparecer, ese que no te aplaude por sufrir en silencio. Es el amor que nace cuando por fin eres tú, sin miedo, sin permiso, sin máscaras. Y cuando eres tú de verdad, ocurre el milagro. Empiezas a atraer personas que no necesitan salvarte ni ser salvadas. Relaciones que no se construyen sobre el sacrificio, sino sobre la presencia. Compañías que no requieren que te traiciones, sino que te sostengas. Y desde ahí, desde ese lugar, empiezas a vivir. Ya no para los demás, no para agradar, no para cumplir, no para encajar, sino para existir. Como alma completa, como sombra integrada, como fuego que ya no pide permiso para arder. 7. Sanar la bondad dolida, de la sumisión a la compasión consciente. Hay un momento, después de todo el dolor, en que el alma se queda en silencio. Ya no está herida, pero tampoco ha sanado del todo. Ya no se arrastra, pero aún no camina con firmeza. Está en medio, ni sumisa, ni libre, ni rota, ni entera, solo cansada. Ese es el umbral donde empieza la verdadera sanación. El momento en que por fin puedes mirar tu historia sin justificarla y sin odiarla. Porque todo ese ser bueno que te desgarró el alma no fue en vano. Fue una adaptación. Fue una respuesta a un entorno que te enseñó que había que elegir entre ser amado o ser tú. Y tú elegiste ser amado, porque eras niño, porque tenías miedo, porque necesitabas sobrevivir. Pero ahora ya no eres esa misma versión. Ya no estás obligado a complacer para existir. Ahora puedes elegir. Y sanar es eso, una elección.
Una elección que empieza con una pregunta. ¿Qué voy a hacer con todo este dolor acumulado? ¿Voy a seguir actuando desde la herida? ¿O voy a transformar esa herida en conciencia? ¿Voy a endurecerme para no volver a sufrir? ¿O voy a aprender a amar con raíces profundas y alas libres? Carl Jung decía que la sanación no llega cuando eliminas tu sombra, sino cuando puedes sostenerla con amor. Cuando puedes mirarla sin miedo, sin juicio, sin necesidad de esconderla. Y eso mismo ocurre con tu bondad dolida. Esa que nació del miedo, esa que se dio hasta vaciarse. Esa que creyó que su valor dependía de cuántos podía salvar. Esa bondad no necesita ser eliminada, solo necesita ser purificada, elevada, convertida en algo más profundo, compasión consciente. Porque la diferencia entre sumisión y compasión no está en lo que das, está en desde dónde lo das. Cuando das desde el miedo, te destruyes. Cuando das desde la carencia, te abandonas. Cuando das para agradar, te fragmentas. Pero cuando das desde el centro, desde la paz, desde la elección libre, entonces ya no es sacrificio, es presencia, es amor sin cadenas. Y esa es la compasión consciente, la que nace de haber tocado tu fondo emocional, la que no necesita reconocimiento, la que sabe que dar no es regalarte, es compartirte. Y para llegar a esa compasión, primero tienes que llorar tu antigua bondad. Llorar por todas las veces que te callaste, por todos los sí que dijiste temblando, por todos los abrazos que diste esperando uno a cambio, por todos los no importa que escondían un me estoy rompiendo. Llorar, pero no desde la víctima, desde el alma que al fin se ve, que al fin se reconoce, que al fin se perdona por haberse traicionado. Porque solo cuando te perdonas puedes comenzar a sanar de verdad. Y cuando sanas, algo cambia. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tus vínculos cambian. Ya no estás disponible para quien no sabe recibir sin absorber. Ya no te quedas donde no puedes ser tú. Ya no te culpas por poner límites. Y lo más importante, ya no das lo que no tienes. La compasión consciente no da desde el vacío, da desde la plenitud. Y si no la tiene, no se fuerza. Es honesta, es firme, es suave, pero no sumisa. Y entonces, tus actos de amor ya no son monedas de cambio. Ya no son contratos silenciosos esperando afecto a cambio. Ya no son mecanismos de control encubiertos, son actos sagrados, sinceros, libres. Ahí, en esa nueva forma de dar, se reescribe tu historia. Porque ya no eres el bueno que se destruye, ahora eres el ser consciente que se ofrece, sin desaparecer. La bondad no está mal. La sumisión emocional, sí. La compasión no es debilidad. Es la fuerza del alma que ha atravesado el infierno sin volverse piedra. Y tú, que llevaste tanto tiempo dando desde la herida, hoy puedes aprender a dar desde el alma sana. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que regalarte para sentirte valioso. Ya no tienes que ser el bueno para sentirte digno. Ya lo eres. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo sabes. Y desde ese saber puedes amar. Con claridad. Con ternura. Con profundidad. Sin sacrificarte. Sin traicionarte. Sin perderte. Porque el alma que aprendió a sostenerse a sí misma es la que realmente puede sostener a otros sin romperse. Y esa es tu nueva verdad. Tal vez durante toda tu vida creíste que ser bueno era tu único valor. Que si eras útil, si eras amable, si estabas siempre disponible, te iban a querer. Que si no te enojabas, si no molestabas, si no exigías nada,
te iban a cuidar. Y no fue así. Y eso duele. Duele entender que no era amor, era costumbre. Duele ver que lo que tú diste desde el alma, otros lo tomaron como obligación. Duele reconocer que en tu intento de ser bueno fuiste desapareciendo, hasta el punto de no reconocerte ni siquiera frente al espejo. Pero no estás roto, estás despertando, y despertar, aunque duela, es el acto más valiente del alma, porque el verdadero viaje no es hacia ser mejor, es hacia ser tú. Tú con tu sombra, con tu fuego, con tu verdad. Tú sin necesidad de complacer. Tú sin pedir perdón por existir. Y si este episodio tocó algo en ti, si en algún momento sentiste que te hablaba directamente al corazón, entonces no estás solo. Formas parte de una tribu silenciosa, la de los que dan mucho y sienten que ya no pueden más. La de los que han sido buenos por miedo y hoy eligen ser libres por amor. Este espacio existe para ti, para recordarte lo que el mundo quiere que olvides. Que no tienes que destruirte para que te amen, que no tienes que encogerte para pertenecer, y que tu luz no es negociable. Así que si quieres seguir explorando las sombras, las heridas, las máscaras, pero también los despertares, las sanaciones y el fuego de tu autenticidad, suscríbete, pero no por mí. Hazlo por ti, porque mereces un espacio que te hable al alma, que no te diga lo que debes ser, sino que te recuerde todo lo que ya eres. Y si conoces a alguien que da más de lo que recibe, que se está apagando por intentar sostenerlo todo, que se ha olvidado de sí mismo por ser el bueno de todos, compártele este episodio. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. Gracias por llegar hasta aquí, por mirar hacia adentro, por atreverte a sanar lo que nadie ve. Y recuerda, ser bueno nunca fue el problema. El problema fue haberte olvidado de ti en el proceso. Ahora, vuelve a ti y empieza a vivir como si no necesitaras permiso para ser tú, porque no lo necesitas. Te espero en el próximo episodio. Y hasta entonces, no dejes de escucharte.